Vamos a comenzar el acto, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conozcáis, yo me crié aquí en este pueblo y aquí nací. Yo vivía en la calle Nueva. Después me fui a estudiar magisterio, ya me quedé de maestro por ahí enseñando a los niños. Pues bien, mirad, cuando yo vivía en la calle Nueva por el Rueo, yo tenía un vecino que se llamaba Sebastián. Le decían el Píldoro. Y la gente decía Sebastianillo el Píldoro, decía la gente. Yo veía, claro que lo conocíais todos. Entonces yo veía que Sebastián no se ganaba la vida como los demás hombres. Mi padre, el vecino de arriba, el otro iban a trabajar cuando había trabajo, cuando no lo pasaban más a chuchadillo y tal. Pero Sebastián no. Sebastián tenía 2 o 3 borriquillos y lo que hacía era ir a los palmares y cortaba palmas y la traía a la fábrica de crin vegetal que había aquí en la calle San Juan Bosco. Ahí había, no sé si os acordáis, había una fábrica de crin vegetal que era para el relleno de los sofás y eso, ¿no? Así se ganaba la vida Sebastián. Yo le pregunté a mi padre 2 o 3 veces que por qué Sebastián no iba a trabajar como ellos, ¿no? A segar o a limpiar los olivos, en fin, a lo que hubiera, ¿no? A coger maíz, a lo que hubiera. Y mi padre, pues, me eludía la respuesta hasta que un día ya él consideró que yo podía saber por qué Sebastián no estaba como él, ¿no? Y como los demás hombres. Y entonces me dijo que es que durante la guerra Sebastián había sido un activo combatiente en el lado de los rojos, que Sebastián era un rojo. Y que había pasado después por un campo de concentración y por la cárcel, había estado mucho tiempo, y que se había salvado de milagro, Sebastián. Después yo, posteriormente, él mismo me la contó esa historia, y efectivamente, Sebastián me contó a mi Bastianillo el Píldoro, que le decían, me contó a mí su historia. Bien, pues un día este hombre venía muy contento por la calle para abajo, yo iba hacia arriba y él venía hacia abajo, y venía especialmente contento. Yo cuando lo vi tan contento, habían legalizado al Partido Comunista en aquel momento, habían legalizado el partido y yo entendí rápidamente que él venía contento porque había legalizado el partido, ¿no? Pero de todas maneras yo no lo tenía muy claro tampoco, porque, hombre, el partido hasta entonces había sido ilegal y había sido clandestino, pero en la carrera y en la sacristía y en el despacho del alcalde, en el Ruedo el partido no era tan clandestino, ni era tan ilegal, ¿no? Allí sabía todo el mundo quién era quién y qué es lo que hacía y de dónde salían los papeles y tal, ¿no? Entonces me extrañaba que esa fuera la alegría de Sebastián, y efectivamente esta no era la alegría. Él se acercó y yo no sé si yo le pregunté o no hizo falta, él me dijo que venía de ver la televisión de Encama Lítor Parro, que era el único televisor que había en la calle, y que había visto que gente importante, artistas, toreros, catedráticos, gente importante, en definitiva, estaban diciendo que eran rojos. Y eso era lo que a él le había dado aquella sonrisa. Yo en la sonrisa vi el fracaso absoluto del régimen que durante tantos años había intentado que la gente del partido fueran los charabascas, como decimos aquí en Fuente, ¿no? Sebastián en aquel momento había visto que todo aquel esfuerzo, todo lo que él había sufrido y tal, había merecido la pena, porque mucha gente importante, muchos catedráticos, muchos artistas estaban saliendo en el televisor diciendo que eran rojos. Y eso era el fracaso del otro, el fracaso del régimen y la alegría de él, y eso era lo que le traía por la calle abajo así de contento. Entonces, hoy tenemos aquí 2 rojos importantes. Os cuento esto porque hoy tenemos 2 rojos de los que salen en la televisión, que los entrevistan los periodistas y además salen diciendo que son rojos, ¿no? Este, que está aquí a mi lado, que se llama Luis Naranjo, que es profesor y ahora mismo está ejerciendo de director general de la memoria. Es el director general de la memoria democrática. Y es un hombre que desde que ha llegado hace apenas un año, ¿no? Sí, 10 meses escasos. 10 meses escasos. Esto no tiene nada que ver con lo que era antes, ¿eh? Si alguien sigue un poco el tema de la memoria histórica democrática, habrá visto que en los últimos años, en los últimos meses, así está el hombre, ahora vaya a ver, está, sí. Que apenas puede hablar porque está a acto por día y
y sin parar, ¿no? Y nosotros que se cure, pero eso es lo que queremos, que siga de esa manera. Y el otro rojo que está aquí, se llama Luis García Montero, entre otras cosas es Premio Nacional de Literatura, hace muchos años, y otros muchos premios, escritor, profesor también, catedrático de la universidad. Así que yo entre estos dos rojos, pues me siento tengo ahora mismo exactamente la misma sonrisa que tenía Bastianillo el Píldoro cuando derrotó al régimen fascista que lo había metido en su casa con 2 borriquillos para ganarse la vida de esa manera. Y yo en recuerdo de ese hombre he dicho estas palabras y estoy realmente emocionado y orgulloso de haber convivido con esa generación y con la otra que está aquí presente, que sois vosotros ahora. Muchas gracias y ellos tienen la palabra. La verdad es que es un gusto estar aquí con vosotros, con los amigos de Fuentes que me han invitado a meditar sobre la memoria, y con mi amigo Juan Morillo. Cuando hablaba él de la aparición de personas conocidas en la televisión y la sonrisa de una historia recuperada después de la clandestinidad, me acordaba de una escena que viví también en torno a las primeras elecciones municipales, al final de los años 70. Colaboraba yo con una imprenta de Granada, donde hacíamos una revista y una colección de poesía. El jefe de la imprenta era un viejo militante del Partido Comunista, un poco cascarrabia. Decía que los jóvenes estábamos perdiendo el norte. Y recuerdo que en esa serie de propaganda electoral que había, donde salían de pronto imágenes, pues apareció un chico joven, un cantautor, con una guitarra cantando. Era melenudo, como correspondía a la época, con una pinta de hippie, y empezó el impresor a criticar aquello. Habéis perdido la cabeza a los jóvenes, ese greñudo, ¿qué se puede esperar de él? Con esas melenas, con esos pelos. Y conforme estaba cantando, de pronto apareció por debajo la faja de Vota Partido Comunista de España. Y en ese momento se quedó callado y me dijo: pues ¿sabes qué te digo? El muchacho era un melenudo, pero tiene buena voz, tiene buena voz. Era gente que tenía una historia que defender, una memoria que defender, y esa es la sonrisa a la que se refería Juan. La crisis económica que estamos viviendo no es simplemente una crisis de números, de multiplicaciones, de divisiones, es también una crisis política y una crisis cultural. Yo, que vivo en el mundo de la cultura, pues soy sensible a las mentalidades culturales que se imponen en la sociedad. Y la verdad es que esta crisis económica es inseparable de un tipo de cultura que ha definido a los individuos como gente aislada, gente que tiene que solucionar por sí misma sus propios problemas, gente que desconfía de cualquier organización, de cualquier ilusión colectiva, y que vive en la idea de la competencia, de pegarse codazos unos a otros y de decir: no me cuentes tu vida, de decir yo voy a lo mío, de decir el último que cierre la puerta, porque parece que los individuos estamos solos, estamos aislados, y más que compartir una comunidad, una sociedad vinculada, pues estamos los unos enfrentados a los otros buscándonos la solución de nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Y que cada cual se salve cuando pueda. Este tipo de individualismo posesivo, egoísta, tiene que ver también con el tiempo. No es solo una meditación sobre el presente, sino es una meditación también sobre el tiempo, porque el individualismo posesivo, aislado, solitario, es un individualismo que necesita vivir en el olvido. Porque la historia es patrimonio y es comunidad. Los recuerdos son patrimonio y son vínculos y nos hacen participar de una navegación común, de una experiencia común.
De manera que el individualismo de la sociedad neoliberal, posesiva, egoísta, ha necesitado trabajar el olvido, borrar la memoria, borrar las experiencias comunes, esas experiencias que constituyen desde la historia, desde la raíz de la historia, la comunidad. Y en ese sentido, pensar en una sociedad distinta exige una cultura distinta, donde la conciencia de la historia, donde los recuerdos, donde la memoria deben jugar un papel fundamental. Por eso a mí me parece decisivo que se organicen asociaciones civiles, ciudadanos, en torno a la idea de la memoria. Los que se adueñan del presente, los vencedores en todas las contiendas, suelen tender a adueñarse del pasado, a escribir el pasado como a ellos les interesa, manipulando la historia y borrando lo que quieren olvidar. Y eso es grave, porque adueñarse del pasado significa, con mucha frecuencia, adueñarse también del futuro. Porque las posibilidades de decisión sobre nuestro futuro tienen que ver con la experiencia de nuestro pasado, con los recuerdos y la herencia de la que venimos, que nos ayuda a decidir. Y en ese sentido, a mí me parece que estas asociaciones no solo en torno a la memoria se oponen a la soledad de los individuos posesivos, egoístas, reivindicando un patrimonio común, sino que también significan una apuesta de futuro, reivindicando una forma de elegir recuerdos que sirvan para plantear una elección del futuro. El futuro se elige si somos dueños de nuestros propios destinos, y para eso debemos también conocer y elegir nuestro pasado. Todo esto, que sirve para cualquier sociedad, me parece que es especialmente importante en España, porque en España hubo una dictadura que duró 40 años y que trabajó especialmente en la manipulación de la historia, para justificar un golpe de Estado contra un régimen democrático, legítimo, y que estaba en la vanguardia del pensamiento democrático europeo, la Segunda República Española. Pues el franquismo necesitó justificar su golpe de Estado y para eso manipuló la historia. Manipuló la historia de manera grave. Durante mucho tiempo contó que en España había una amenaza extranjera y se inventó un enemigo extranjero, ya podía ser los masones, los judíos, los comunistas. Quisieron justificar el golpe de Estado como una defensa ante una amenaza extranjera. Y eso era una gran manipulación, porque no hubo amenaza extranjera y porque la intervención extranjera fue la de Hitler y la de Mussolini, la de los totalitarismos europeos que apoyaron el golpe de Estado y la guerra civil. Es decir, que si hubo una intervención extranjera fue precisamente la del nazismo y la del fascismo italiano. Se manipuló eso. Se quiso identificar a la República como un momento violento, y si uno recuerda la historia europea, y es fácil ahora recordarlo porque hay muchos historiadores que están haciendo un trabajo excelente de investigación de lo que ha sido nuestro pasado histórico, pues resulta que en España había tensiones, como en toda Europa, pero el nivel de violencia del año 31 en España era mucho más bajo que la violencia que había en Alemania, que la violencia que había en Francia, y no solo eso, en países como en Italia y en Alemania, a través de las urnas, habían tomado el gobierno opciones tan radicalmente violentas como la de Hitler y la de Mussolini, y eso en España no se llegó a producir.
Los historiadores están demostrando que, desde luego, la palabra república no se puede identificar con la palabra violencia, que no había justificación para un golpe de Estado, y lo que sí hubo fue unas élites que prefirieron sacrificar el país a perder cualquiera de sus privilegios en la dignificación de la vida de la gran mayoría de los españoles. No quisieron perder privilegios ni religiosos, ni económicos, ni sociales, ni agrícolas, y prefirieron hundir el país y hundirlo socialmente y económicamente, porque España, después de la Guerra Civil, volvió a una especie de pasado social, económico, que había quedado superado con toda la transformación de modernidad que se produjo en torno a los años 20 y después se profundizó con la República. Pero la situación de la desmemoria y la manipulación en España es especialmente grave, porque no solo sufrimos la manipulación de los vencedores, de los golpistas de 1936, también hemos sufrido una segunda manipulación. Una manipulación de olvido, de reescritura falsificada de la historia, que se produjo en los años 70, cuando, a la muerte del dictador, se puso en marcha el proceso de la transición. Como yo soy profesor de literatura, estoy muy acostumbrado a leer algunas novelas que se han puesto de moda en estos años, que han pretendido crear una situación de equidistancia entre los republicanos y los fascistas. Es decir, que todos habían sido responsables y que había que buscar una reconciliación cerrando los ojos y olvidando la historia y abandonando viejas heridas. Ese discurso cultural era un discurso intencionado al servicio de una manera determinada de explicar la historia de España. Yo creo que la transición española no fue un periodo donde los demócratas entraron en conflicto con los partidarios de la dictadura para conseguir una democracia. A la altura de 1976 no había una verdadera tensión entre partidarios de la dictadura y partidarios de la democracia. La tensión era otra, y de ahí la falsificación de nuestra transición y de nuestra historia. Yo creo que la verdadera transición estaba entre dos maneras distintas de entender la democracia. Porque, de una parte, estaba el movimiento obrero, estaba la gente que, sintiéndose heredera de la República, había defendido la democracia como un modo de transformar la realidad, de defender las libertades democráticas, pero también de defender la dignidad de los trabajadores, el salario de los trabajadores, una situación económica de justicia social y equilibrada, y que habían pretendido, con su lucha, con una lucha muy respetable, con años de cárcel, con años de tortura, con años de clandestinidad, con años de palizas, habían defendido esta idea social de la democracia que pasaba por dignificar económicamente la nación y transformar la realidad española. Y por otra parte había otra idea de democracia, que era la idea de las élites económicas. A la altura de 1975, la oligarquía económica de nuestro país se había dado cuenta que para extender sus negocios ya no le servía la dictadura. La dictadura era autarquía, era una burbuja que los encerraba en un espacio de negocio muy limitado, por lo que estaban muy interesados en integrarse en el capitalismo desarrollado europeo, que era el verdadero territorio que extendía sus negocios, que extendía su capacidad de acumulación de beneficios. Y la verdadera
tensión que se produjo en 1975 a la muerte del dictador no fue la tensión entre los demócratas y los partidarios de la dictadura. Había nostálgicos, claro que sí, pero ya no tenían fuerza ninguna porque les sobraban a los oligarcas de la economía española. La tensión se produjo en los que entendían la democracia como un espacio de dignificación de los ciudadanos, como un reforzamiento de los servicios públicos, como un reforzamiento de la dignidad de los trabajadores, y los que entendían la democracia como un nuevo campo de negocio dentro del capitalismo europeo. Y lo que se produjo en la transición fue un mecanismo por el cual las oligarquías económicas del franquismo se perpetuaron dentro del nuevo espacio democrático. Creo que buena parte de la dureza de la crisis económica que está viviendo España, que buena parte de la prepotencia de las instituciones financieras, de los bancos, de esa ley hipotecaria descabellada que tenemos en España, de ese sometimiento de los partidos mayoritarios a los bancos, de esa debilidad de los servicios públicos conseguidos, de esa fragilidad del pensamiento democrático español, se debe a que en la transición, por correlación de fuerzas, fue derrotada la herencia republicana y la lucha obrera, que entendía a la democracia como un proceso de dignificación de un país, por una oligarquía económica que impuso su idea capitalista de la democracia. Y se han perpetuado y están ahí. La Constitución de 1978 para mí fue un pacto entre estos dos tipos de democracia. Sería injusto desconocer los avances que se consiguieron, los logros del movimiento obrero, pero sería, porque en la Constitución del 78 hubo muchas conquistas de democracia social, de servicios cívicos, de derechos cívicos, pero también sería muy ingenuo desconocer que lo que se consiguió de manera controlada y en un proceso por el cual la economía oligarca, a través de determinadas leyes como la ley electoral y a través de la perpetuación de las instituciones financieras del franquismo, se aseguró que el desarrollo de la democracia siempre fuese hacia la derecha y hacia el capital y no hacia la transformación social. Cuando ahora nos dicen que la democracia es derroche, que hemos derrochado mucho en servicios públicos, que hemos derrochado mucho en educación, que hemos derrochado mucho en sanidad, basta con comparar las cantidades en torno al PIB, al Producto Interior Bruto, que invierten en servicios públicos, en cultura y en educación países como Alemania, como Francia, incluso como Italia, como Inglaterra, y lo que hemos invertido nosotros. Y nosotros, frente al franquismo, pues hemos invertido de manera notable, pero si nos comparamos con los países democráticos desarrollados en Europa, nuestra inversión en servicios públicos, y eso lo han denunciado los economistas alternativos, siempre ha sido muy modesta. No podemos comparar de ninguna manera la inversión en educación pública, por ejemplo, que se ha dado en España en relación a la inversión que se da en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Hemos tenido una democracia modesta, frágil, controlada, al servicio de la oligarquía económica que venía del franquismo, y por eso en estos momentos estamos pagando una factura muy alta de descomposición de todas las conquistas, de prepotencia del empresariado y de las instituciones financieras y de incapacidad de la política para someter a las leyes de la economía.
catedrático de Derecho Político de la Universidad de Granada, ministro de la Segunda República, Fernando de los Ríos, dijo que nunca habría libertad para los ciudadanos mientras no se encadenara a la economía. Pues creo que lo que nos está pasando en estos años de crisis dura le da la razón. Como somos incapaces de ponerle coto a la oligarquía financiera heredada del franquismo, nos están desmantelando todos nuestros derechos, toda conquista que se había conseguido a lo largo de la lucha contra la dictadura. Para mí, ser republicano hoy significa tomar conciencia de que la palabra libertad no tiene que ver con el sujeto posesivo, no tiene que ver con el sálvese quien pueda, no tiene que ver con las aventuras solitarias, sino que tiene una dimensión social clara. En la raíz del pensamiento democrático, la palabra libertad surgió unida a la palabra sociedad. No se trata de que cada cual haga la lucha por su cuenta, se trata de firmar un contrato social que cree un marco de convivencia colectivo que permita el desarrollo justo de cada individuo en libertad. Y en ese sentido, la tarea que tenemos hoy es recordar, frente a esa cultura neoliberal a la que yo aludía en el principio del sujeto solitario y posesivo, que la libertad tiene una dimensión social, que nos jugamos nuestro futuro si aceptamos el descrédito de la política, el descrédito de las ilusiones colectivas, porque lo que debemos configurar es un espacio mayoritario de convivencia social que nos permita desarrollarnos a todos de manera individual. Y esto tiene que ver con la economía. La economía no es dejar que cada cual haga el negocio por su cuenta, es construir un espacio donde la riqueza que se produzca esté al servicio del desarrollo equitativo y no al servicio de la acumulación avariciosa de riquezas de una élite que cada vez va conteniendo más riqueza a costa del empobrecimiento de la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que el mayor compromiso republicano es el de la denuncia de esta oligarquía económica que se perpetuó en la transición del franquismo, que creó la falacia de que los dos bandos habían sido iguales, que falsificó la historia para decir que ahora lo íbamos a olvidar todo y que íbamos a darnos un abrazo de reconciliación, cuando en realidad lo que estaba era imponiendo sus propios intereses. Esa es, me parece a mí, la reivindicación prioritaria de la memoria. Denunciar las falsificaciones del pasado, y no solo para hacer cosas tan importantes como el conocer la verdad, el reivindicar la justicia y el reparar el dolor de las víctimas, sino para algo todavía más importante para nuestros jóvenes: abrir una senda de futuro que permita la convivencia justa, democrática y equilibrada, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Porque, como decía al principio, quien se hace dueño del presente adquiere la autoridad para reescribir el pasado, y quien reescribe el pasado se está haciendo dueño del futuro. Por eso nos conviene utilizar la memoria con un compromiso de presente que nos asegure un debate abierto y mucho más justo del que tenemos hoy sobre el futuro. Acabo leyendo un poema porque yo soy poeta, y yo no me hice poeta y catedrático de literatura para aprender a escribir un endecasílabo perfecto
o para aprender a poner una nota al pie de página en un texto filológico. Yo me hice poeta y profesor de literatura porque en la Granada de los años 70 la libertad tenía un nombre que se llamaba Federico García Lorca, y en la España de los años 70 la libertad tenía nombres de poetas como Antonio Machado, como Rafael Alberti, que estaba en el exilio, como Miguel Hernández, que había muerto en la cárcel, y entendí mi oficio, el oficio de la cultura, como un compromiso con la emancipación humana. Y por eso creo que esta crisis que estamos viviendo no es solo una crisis económica, sino que es una crisis política y cultural, donde todas las investigaciones históricas sobre la memoria son una alternativa no solo necesaria, sino imprescindible, porque van a ocupar un lugar fundamental en nuestra batalla cultural. Voy a leerles un poema que se titula Collur y que yo escribí para hacerme partícipe de una tradición, la tradición republicana. Ustedes saben que Antonio Machado representó como alumno de la Institución Libre de Enseñanza, como discípulo de otro gran andaluz, Francisco Giner de los Ríos, representó esa idea de unir la cultura con el trabajo para dignificar y emancipar la sociedad. Fue un poeta que defendió una y otra vez en distintos foros la necesidad de unir el mundo del trabajo con el mundo de la cultura. Cuando estalló la Guerra Civil, Antonio Machado vivió cerca del gobierno republicano en Valencia y en los primeros días de 1939, cuando ya la República estaba siendo derrotada, pues fue a Barcelona acompañando al gobierno y después salió al exilio. El gobierno republicano le encargó a un periodista, un grandísimo escritor, Corpus Vargas, que acompañase a Antonio Machado para hacerle fácil la salida al exilio. Machado salió en toda la desbandada de los republicanos españoles que huyeron por el Mediterráneo y por la frontera del Pirineo, cerca del Mediterráneo, a Francia. Saben que allí los franceses, muy atemorizados porque tenían encima la invasión nazi y no querían desequilibrar la situación, habían hecho distintos campos de concentración donde iban encerrando a los republicanos españoles cuando pasaban la frontera. A Machado quisieron llevarlo a un campo de concentración. Machado estaba muy mayor, viajaba además con su madre, que estaba muy mayor y muy enferma. Corpus Vargas no pudo dejar que Antonio Machado lo llevaran a los campos de concentración del sur de Francia. Enseñó las acreditaciones de la República, les dijo que era un gran poeta español, algo así como el Valerí español, y consiguió que lo dejaran pasar hasta Collur. Le buscó una habitación en la pensión de Madame Quintana en Collur y allí durmió Machado pocos días, porque al poco tiempo murió él y murió su madre también. Machado estaba muy anciano, no pudo ir caminando desde la estación de Collur a la pensión de Madame Quintana porque le fallaban las piernas, iba apoyado muy lentamente en un bastón. Su madre no podía ni siquiera andar. Corpus Vargas en un magnífico artículo recordó que tuvo que llevar a la madre en brazos desde el tren a la pensión y que cuando la llevaba en brazos, cuando estaban llegando a la pensión, la madre se le acercó al oído y le preguntó: oye, ¿pero cuándo llegamos a Sevilla? Porque con el desvarío de la guerra, de la enfermedad, de la edad, pensaba que estaba volviendo a Sevilla, la ciudad donde había sido feliz, donde había nacido su hijo Antonio. Y algo parecido le pasó a Antonio Machado, porque al morir su hermano José buscó en los bolsillos de su gabán y encontró un último verso que escribió en aquella época: estos días azules y este sol de la infancia. En una Francia soleada, en el Mediterráneo, todavía en paz porque no se había producido la invasión nazi, él recordó la infancia feliz de Sevilla, estos días azules y este sol de la infancia. Yo participé en un homenaje republicano a Antonio Machado en Collur, que es ahora un pueblo de veraneo, muy pijito, muy lujoso. Fui
con uno de los grandes poetas españoles contemporáneos, Ángel González, que como profesor ha escrito algunos de los ensayos más iluminadores sobre Antonio Machado. Para mí Ángel González fue el heredero de la poesía civil y republicana de Antonio Machado, y con todas estas experiencias pues yo decidí elegir mi tradición, que es la tradición republicana, que es la tradición en la que yo me defino como poeta y en la que me defino como ciudadano, para seguir comprometido con el futuro y para seguir buscando alternativas donde los sujetos sean ciudadanos que dialoguen en la solidaridad y no egoístas posesivos que se destrocen los unos a los otros. Esto es lo que yo escribí en el poema Collur. Un rincón en el mundo detrás de una frontera, o detrás de los años y los amaneceres con la esquina doblada como la página de un libro, o detrás de las curvas de una guerra. Se conmueve el camino a la orilla del mar. Parece un látigo en el aire de febrero lluvioso. Cuando baja del coche, Ángel González duda, pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio, entre muros franceses y casas repintadas, con el azul de los veranos, hasta llegar al cementerio. Lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia. Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona. Las flores de la tumba de Machado imitan el color de una bandera sagrada por mandato de mi melancolía. Aquello que perdimos una vez y el frío de las manos, la palabra en el tiempo, el dolor de las vidas que se cortan en el cristal de los destinos rotos, descansa hoy, casi desnudo, en una tumba de poeta. Cuando llegamos a Sevilla, preguntaba su madre al entrar en Collur. Qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema. Qué difícil la última soledad de Machado. La luna llega al mar, el mar llega a Sevilla, nosotros a un recuerdo y a esta pálida, desarmada emoción de compartir una derrota. Ese es mi poema, esta es mi tradición, y como mi tradición quiere ser un compromiso de futuro, no hace falta que les diga que para mí es un orgullo ser andaluz y que el gobierno de la Junta de Andalucía en este momento haya tenido la idea, me parece apuesta de futuro, de poner en marcha una Dirección General de la Memoria, y es un placer darle la palabra al director general, mi amigo y mi compañero Luis Naranjo. Muchas gracias. Lo primero que quiero pedir disculpas es por la voz, pero llevo, pues no sé, un mes sin parar, dando vueltas por Andalucía con actos en actos como este. Es mi trabajo y mi obligación, y mañana y pasado voy a seguir haciéndolo, en Málaga y mañana en Granada. Así que intentaré hablar lo más claro posible y tampoco voy a extenderme mucho. Yo creo que Luis García Montero, como siempre, con la brillantez y la calidez que le son características, ha dicho lo fundamental del discurso memorialista, y yo puedo afirmar lo que él ha dicho y callarme, y quizás sería lo mejor, ¿no? Pero voy a intentar hablar un poco del papel de la Dirección General en este compromiso por la verdad histórica a que hemos hecho alusión. Y voy también a intentar vincular la cuestión de la memoria con la República, no solamente con la Segunda República, sino con la República viva, con la República como esperanza de futuro, con la Tercera República, que más temprano que tarde esperemos que pueda llegar a configurar o a cerrar un ciclo que aún no ha terminado, que es el ciclo de la restauración borbónica en la que actualmente vivimos, ¿no? Eso tiene que ver, entre otras cosas, con el cambio de nombre, memoria democrática. ¿Por qué memoria democrática y no memoria histórica? Precisamente una de las intenciones de la idea de memoria democrática
consiste en ampliar el campo de análisis y de recuperación de la verdad. La memoria histórica tenía que ver fundamentalmente con las víctimas del franquismo, durante la guerra civil, durante la dictadura, y ahí se paró la cosa. Básicamente, guerra civil y dictadura. Nosotros ampliamos el foco a la Segunda República. La memoria democrática, una de las cuestiones que hemos hecho en un reciente decreto, es ampliar el foco cronológico, incluyendo la Segunda República y también incluyendo la transición. Porque la transición fue sangrienta. En la transición, como sabéis, de sobra, hubo mucha gente que cayó, muchos obreros que cayeron en las calles andaluzas y españolas. Y eso también forma parte de nuestra memoria y debe, por tanto, de ser recuperado. Así que eso por un lado. Pero por otro hay otra cuestión fundamental, y es que la memoria histórica ha hablado demasiado de las víctimas. La recuperación de las víctimas, los derechos de las víctimas, la verdad sobre las víctimas. Eso es cierto. Las víctimas requieren todavía toda la atención del Estado y de la sociedad para que sus derechos se vean cubiertos. Pero yo creo que nosotros también, desde un punto de vista militante, desde un punto de vista de la memoria viva, de la memoria fecunda, de la memoria fértil de cara al futuro, necesitamos hablar también de la resistencia. Porque la República y los que después siguieron luchando por la República en las calles, en las cárceles, en las sierras como guerrilleros, en los campos de trabajo, fueron fundamentalmente resistentes. Esa idea de resistencia, esa idea de que hubo un sector del pueblo español que nunca hincó la rodilla, esa idea de que siempre la antorcha de la libertad estuvo encendida, que nunca se apagó, que incluso en los momentos más crueles de persecución, de represión, de brutalidad, de exilio, de hambre, de tortura, esos años negros de plomo que duraron décadas, incluso en esos momentos, arriesgando su vida, hubo muchos andaluces y muchos españoles y muchas andaluzas que supieron seguir luchando por la República, y decir República es decir libertad, pero es también decir justicia. Se habla mucho de la libertad y de los valores de libertad de la República. Yo creo que en este momento es preciso insistir más, o tanto como en la libertad, en la idea que encarna la República de justicia social, de igualdad, de lucha contra una desigualdad extrema, contra unos privilegios que eran feudales, que eran precapitalistas, contra una oligarquía que tenía poniendo su bota que estaba encarnada no solamente por el sable, sino también por el altar, sobre la clase obrera española. Y resistencia, por tanto. Yo decía el otro día, el 14 de abril, en Córdoba, en el cementerio, en el acto que hicimos por la República, que el año que viene había que sacar a la República del cementerio. La República no está muerta. Hay que sacar la República a las plazas, a las calles, y demostrar que sus ideales están vivos. Y cuando digo ideales, hablo de intereses también de clase. Yo creo que caemos en un cierto idealismo, incluso los que somos marxistas, al identificar la República y los que la defendieron con la defensa de ideales. Claro que eran ideales, por supuesto, pero también eran intereses de clase. Intereses de la clase, como dice ese hermoso artículo primero. España es una república de trabajadores de toda clase y condición. Esos intereses que unían a las clases medias, que unían a los intelectuales, que unían a los funcionarios, que unían a los obreros, que unían a los pequeños propietarios agrícolas, que unían a los jornaleros, en un frente común, porque eso fue el Frente Popular de febrero del 36, en un frente común contra la oligarquía que se resistía a entregar sus privilegios históricos. Por tanto, hay que hablar ahora de intereses de clase, porque en este momento lo que la República nos enseña es que hay que articular de nuevo un frente amplio, un frente que comparta los grupos sociales antioligárquicos, porque la oligarquía sigue existiendo. Ya no es una oligarquía local, ni siquiera estatal, ya no es el señorito que se pasea a caballo, ya no es el dueño de la mina, ya no es el dueño de la fábrica que sigue altivo y va al casino a tomarse una cerveza, pero la oligarquía está, y está en los mercados que nos están imponiendo su bota, está en las élites financieras globales, está en los que mandan sobre la Merkel, porque incluso Merkel es una mandada del poder financiero global. Y esa nueva oligarquía es la que está aplastando a la clase obrera y también a esas llamadas clases medias que se inventó el desarrollismo burgués de los 70 y de los 80. Y el frente antioligárquico debe ser un frente republicano.
Por eso nosotros, en la Ley de Memoria Democrática, en esta ley que ya ha acabado el proceso complejo de participación social, esta ley que ha recorrido todas las provincias andaluzas, donde los foros y asociaciones han aportado sus ideas, sus críticas, sus propuestas y que están aquí incluidas ya, esa ley que también ha recibido las aportaciones críticas de asociaciones como, por ejemplo, la Liga de Derechos Humanos Argentinas o Foros por la Memoria Europeos, y últimamente un comité de expertos juristas que nos ha ayudado, entre otros Carlos Jiménez Villarejo, y que nos ha aportado una visión crítica para que la ley llegue hasta donde pueda llegar, pero sin romper el techo competencial andaluz, para que el PP no la pueda recurrir nunca desde Madrid y no la paralice. Hemos hecho una especie de encaje de bolillos para llegar hasta donde podamos llegar, hasta llegar al límite de lo que permite el marco autonómico andaluz. Esta ley que ya ha terminado esa andadura y que va a pasar ya al gabinete jurídico de nuestra consejería, de la Consejería de Administración Local de Diego Valera, a la cual pertenece la Dirección General que yo presido. En esa ley, como digo, hay un preámbulo, y en ese preámbulo hablamos de república. Hablamos de república, porque para nosotros la memoria consiste en recuperar la verdad sobre la Segunda República. Voy a leeros textualmente lo que hablamos y lo que decimos en el preámbulo de la ley. El 18 de julio de 1936 se producía el golpe militar contra el gobierno de la República legítimamente elegido en las urnas por el pueblo español, en clara vulneración de la legalidad vigente. Como consecuencia, y en defensa de la legalidad constitucional de la Segunda República Española, se desencadenaría la guerra civil, expresión de la resistencia popular al golpe de Estado que acabó finalmente destruyendo el Estado republicano, que pretendió llevar a cabo la necesaria reforma agraria y que estaba perfilando nuestro primer reconocimiento como autonomía. Para Andalucía, la Segunda República supuso el intento de modernización de sus arcaicas estructuras económicas, junto con la superación del secular dominio ejercido por la oligarquía agraria, con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica. Es esa élite dominante la que, como respuesta, auspicia en nuestra región la subversión del orden democrático, utilizando la violencia para la eliminación de cualquier resistencia por parte de los defensores de la República. No hay ninguna ley de memoria democrática en el Estado español actual, salvo esta, que haya incluido un párrafo parecido. Ni la ley de 2007, ni la ley catalana habla de la Segunda República como la única raíz posible de la democracia actual. Nosotros reivindicamos en esta ley que el origen histórico de la actual democracia no puede ser un pacto de la transición que fue impuesto, entre otras cosas, por el sable de los militares que aún no se habían vainado, como se demostró el 23 de febrero del 81. La única raíz histórica de la democracia actual está aquí, en la Segunda República Española. Y eso es una cuestión absolutamente fundamental para la memoria. Y también la resistencia. Entre otras cosas, introducimos en la ley la guerrilla, porque si hay un agujero negro en la memoria de lo que fue el pasado reciente de nuestra historia, si hay un agujero negro, hay un negacionismo. Hay algunos teóricos del holocausto, del genocidio, que hablan de que cuando se comete un genocidio, no termina ese genocidio hasta que no se niega. El negacionismo es la última fase del genocidio, forma parte del genocidio. Aquí hubo un genocidio franquista. Da igual el término que utilicemos. Podemos hablar de genocidio, podemos hablar, como hacemos nosotros aquí en la Ley de Memoria, de crímenes de lesa humanidad que no pueden prescribir nunca, por mucho que lo diga la ley de amnistía y por mucho que lo diga el Tribunal Supremo. Esos crímenes son imprescriptibles y nosotros aquí también lo planteamos. Pero ese negacionismo consiste en negar las huellas del crimen. Se comete el crimen y, como cualquier criminal, que hace un criminal cualquiera, negar lo que ha hecho. Y eso fue lo que hizo el franquismo durante muchos años. Y la democracia no ha sabido articular un... Vamos a ver. Perdón, pero esto... Ahora. Bien. Quería decir, y estaba diciendo, que la República es también víctima de este negacionismo. Y claro, si entendemos o intentamos entender por qué incluso en democracia no se ha hecho un discurso, no se ha reconstruido un discurso veraz, honesto, sincero, comprometido con los valores democráticos sobre la República. ¿Por qué?
Pues porque mientras que la República siga desprestigiada, mientras que la República esté deslegitimada, mientras que la República en la memoria... Gramsci habla de hegemonía, ¿no? ¿Cuál es la hegemonía de la memoria ahora? Hay también una hegemonía de la memoria. La hegemonía de la memoria consiste en la memoria colectiva dominante. ¿Y qué es la memoria colectiva dominante? Pues la visión que la mayoría de los andaluces y de los españoles tienen de su propio pasado. Esa visión del pasado es la memoria colectiva. Y hay también una hegemonía, en este caso postfranquista, de esa memoria colectiva. Y esa hegemonía no es evidentemente inocente, sino que está construida para que nadie reivindique la memoria frente a la República frente a la monarquía actual. Porque mientras que los españoles sigan pensando que la República fue un régimen desastroso, un régimen abocado al fracaso de su raíz, un régimen que dividió a los españoles en dos campos que estaban obligados a enfrentarse en una guerra civil, mientras que la gente siga pensando que la República fue de alguna forma la antesala de la guerra civil y que fue guerra civilista porque creó una especie de violencia estructural en la sociedad actual, mientras que la gente sigue pensando eso, ¿quién va a apoyar a la Tercera República? Por mucho que se desprestigie la monarquía, por muchos udalgarines, por muchos elefantes, por muchos amantes que nuestro querido rey tenga. ¿Quién va a decir viva la República Tercera si seguimos pensando con miedo que la Segunda República va a ser la antesala de otra posible guerra? Esa es la razón última por la que no ha habido en democracia una reivindicación histórica de la Segunda República. Y por eso nuestra obligación es enfrentarnos a esa tergiversación del pasado y, frente al negacionismo, decir lo que fue realmente la Segunda República, y eso se hace en la ley. Fue un régimen luminoso, fue una democracia de entreguerras, como ha dicho antes Luis, una democracia de entreguerras, como la República de Weimar en Alemania, como la República Francesa, como la República o la monarquía italiana que salió después de la independencia italiana en 1970, como la Inglaterra de la época victoriana. Y en todas esas democracias europeas yo os aseguro que había más huelgas, porque las había, y más enfrentamiento social que lo que había en muchos momentos de la propia República Española. Por poner un ejemplo, cuando se habla de esa república que perseguía a los curas, que quemaba iglesias, en toda la república no se mató ni un solo cura, ni uno, mientras que solo en la dictadura de Primo de Rivera murieron varios curas como atentados anarquistas y murió hasta un obispo. En cuanto a los empresarios, en el periodo que va a comprender entre 1900 y 1923, que empieza la dictadura, hubo muchos más enfrentamientos de clase y murieron, por ejemplo, en Cataluña más empresarios que en todo el periodo que va del 31 al 36. Por lo tanto, eso es mentira completamente. Como es mentira que la República, o que, digamos, el concepto de golpe de Estado, ¿no?, que la guerra civil prendiera porque se mató a Calvo Sotelo, por ejemplo, que es otra de las mentiras que nos han contado. El 1 de julio del 36, antes del que mataran a Calvo Sotelo, Renovación Española, los alfonsinos, estaban en Italia comprándole a Mussolini una ingente cantidad de gasolina etilizada, de ametralladoras, de fusiles y hasta de aviones. Eso se hizo el 1 de julio. Y cuando el fascismo español, cuando mataron a Calvo Sotelo, intentó responder con un atentado a hazaña, la misma Renovación Española, los mismos fascistas que estaban ya en el ajo del golpe, dijeron: no, aquí no se hace un atentado más, no, vamos al golpe de Estado. Así que en absoluto hubo ningún tipo de guerra civilismo previo. La conspiración cívico-militar precedió en buena medida y en gran parte a cualquier tipo de desestabilización interna. Por eso hemos introducido aquí otro concepto fundamental, que muchos historiadores demócratas todavía no usan, por no hablar de los libros de texto. Yo soy profesor de bachillerato y, por una especie de coincidencia rara, yo fui uno de los autores del diseño curricular, si aquí algún compañero sabe lo que es el diseño, de los programas oficiales, de la materia. A mí me llamaron en el 90 con la LOCSE y me sacaron del instituto y me dieron un año sabático para escribir en Sevilla junto con otros dos compañeros
el programa de historia. Y lo escribí. Y cuando llegó la última ley, la de Zapatero, pues también. Ninguna de las cosas que yo escribí apareció en el programa oficial. Yo tengo lo que yo escribí y sé lo que se publicó luego. Y tengo publicado un artículo comparando las dos cosas. Eso quiere decir que hubo un tipo de censura incluso en democracia. Y que hay un miedo a que en las aulas se hable, por ejemplo, de golpe de Estado. En las aulas se habla de república y guerra civil. Habría un libro. Y en los programas oficiales también. República y guerra civil. Con lo cual se le está de alguna forma induciendo a los alumnos a que piensen que efectivamente la república llevó a la guerra civil. No. Entre la república y la guerra civil hay una cuestión fundamental que citamos en la ley. Hubo un golpe de Estado. Y sin ese golpe de Estado no hubiera habido guerra civil. Así de sencillo. Y en Andalucía mucho más. En Andalucía, compañeras y compañeros, no se puede hablar de guerra civil, sobre todo en el occidental. En este pueblo, por ejemplo. ¿Qué guerra civil hubo? En Sevilla, en Cádiz, en Huelva, en Córdoba, en la capital granadina. ¿Qué guerra civil hubo? No hubo guerra civil. Hay un dato evidente. Hay un dato evidente. No cayó ni una mísera aldea en Andalucía por efecto solamente de un levantamiento civil que tomaron los pueblos. Hasta el más humilde pueblo andaluz cayó en manos golpistas porque hubo fuerzas militares golpistas que lo tomaron. No hubo ni uno solo tomado solo por civiles, por ejemplo por falangistas. Eso demuestra que es falacia hablar de guerra civil en Andalucía. Hubo un genocidio fruto del golpe de Estado. Y por tanto, eso rompe también la teoría de la equidistancia, la teoría de la simetría moral, la teoría de que todas las víctimas todos fueron igualmente culpables, víctimas y verdugos, porque todos mataron. No, en última instancia, hasta las víctimas de la derecha que cayeron por la defensa de la República tienen origen en el golpe de Estado. Ni una sola víctima, sea de derechas o de izquierdas, se hubiera producido si no hubiera habido el golpe de Estado. Por tanto, no hay simetría posible. No hay simetría posible. En la Ley de Memoria Democrática rompemos la simetría moral que es también hija de una transición mal entendida. Aquí no hay abrazo de Vergara. Aquí no hay un abrazo de hermanos que se lo vieron locos. No. Aquí hay unos agresores y unos agredidos. Unos liberticidas y unos defensores de la libertad. Unas víctimas y unos verdugos. Y moralmente no pueden ser comparables. Y eso es, afirmar eso desde el poder político, es un acto de justicia. Porque la verdad es también ya un acto de justicia. Así que esa es fundamentalmente la cuestión que tenemos que reivindicar. Una república que fue posible, una república que nunca tuvo que terminar en guerra civil. Y una república que nos puede enseñar muchas cosas. Yo voy a leeros, en vez de hablar de que no existe la república, como he hecho en otras ocasiones, porque además no quiero extenderme mucho, me he traído un libro que os recomiendo de verdad, que es de un periodista que vivió los acontecimientos, Alfredo Muñiz, que se llama Días de horca y cuchillo. De verdad que os lo recomiendo, porque este periodista escribió día a día, desde febrero del 36 hasta el 15 de julio del 36, o sea, todo el Frente Popular, escribió día a día lo que estaba pasando en las Cortes, los discursos de Azaña, de Pasionaria, pero también de Gil Robles y también de Renovación Española, de los alfonsinos que estaban en el Parlamento. Y hay una cosa tan tierna, porque a mí la República me despierta ansias de luchar, pero también me despierta mucha ternura, porque es el régimen más injustamente tratado de toda la historia de España. Vamos, ni la invasión mora, ni el Ramón III. Pues le pregunto a los alumnos, dime un buen rey español. Y todos te dicen, Felipe II, pero ¿y el Ramón III qué pasa? No era, porque pues era más español que Carlos V. Bueno, pues esta gente, mirad qué cosa tan hermosa. Mirad qué cosa tan hermosa y cómo esto habría que ponerlo hoy día, lo que está ocurriendo. Mirad qué tipo de delito inventa la República, el Frente Popular. Dice, este es el programa del Frente Popular. Dice, rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios, verdaderos salarios de hambre, que es lo que había hecho el Bienio Negro, fijando salarios mínimos a fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna y creando el delito de envilecimiento del salario,
perseguible de oficio ante los tribunales. Solamente por esto habría que luchar por la República, solo por esto. Cuando ahora mismo se nos está obligando al chantaje de o trabajas por un trabajo, por un salario de esclavitud y de miseria, o te quedas en el paro. Cuando se nos plantea esa opción miserable, aquí tenemos un delito, el delito de envilecimiento del salario. No hay cosa más hermosa que esta. Y voy a leeros también un párrafo de Azaña, que es verdad que Azaña flaqueó el pobre ya al final, pero bueno, hay que reconocerle que que tuvo una clarividencia extrema sobre lo que era realmente la República. Aquí se dice con toda claridad que pretende la República en cuanto a acortar desigualdades, en cuanto a acabar con los privilegios de los poderosos. Y Azaña mismo ya intuía, en este mismo discurso, que eso iba a llevar a la República a su fin. Que o la República cedía ante la oligarquía de toda la vida, ante los privilegios feudales, o la República iba a ser traicionada y asesinada por esta oligarquía. Aquí se intuye. Mirad lo que dice. Dice, nosotros, mientras la ley nos dé medios para ello, venimos a romper toda concentración abusiva de riqueza, donde quiera que esté, a equilibrar las cargas sociales con arreglo a un criterio que ni es nuevo ni lo hemos inventado nosotros, pero que se dirige a la extirpación del parásito holgazán y a no considerar en las sociedades españolas más que dos tipos de hombres, los que colaboran en la producción y los que viven del trabajo y a costa del sudor ajeno. Estos hombres, parásitos holgazanes, de que la sociedad española está plagada en todos sus órdenes, no pueden tener entre nosotros valor alguno. A eso va nuestra política. Y si hay gentes de la sociedad española que por privilegio histórico o económico, o por lo que fuere, han disfrutado hasta hoy del extraño poder de vivir de generación en generación de lo que otros hacen, es preciso considerar que también hay en España millares de ciudadanos que no viven de no trabajar, sino que no pueden vivir porque no trabajan. Ese atroz desequilibrio, que no es de ahora y que no lo ha instaurado la República, que constituye una herencia de la sociedad española, ya no lo soporta la conciencia colectiva, ni la conciencia de los hombres justos. No lo soporta. Y como no lo soporta, estamos en la obligación, si es posible, y si vosotros, diputados, se dirige al Parlamento, queréis prestar vuestro concurso a esta obra, de iniciar por esos caminos una rectificación. Estas palabras se pueden aplicar ahora. ¿Cómo podemos permitir que haya millones de personas que no viven porque no pueden trabajar, mientras que hay millares que están viviendo del trabajo ajeno? Esta es la República viva, esta es la República viva. Y esta es la República que tenemos que mostrar para luchar por la tercera. Y este es el vínculo, este es el hilo vivo, el hilo luminoso que une la memoria democrática con la República. Y hay una última cuestión que yo quisiera decir. El legado básico, el legado más activo, yo creo que más necesario de la República en estos días, tiene que ver con el sentido de la política. Cuando llevamos años desprestigiando a la política de forma interesada por parte de los medios fundamentalmente que representan al gran capital, cuando se intenta que la política desaparezca, porque con todo lo mal que lo puede hacer, y lo pueden hacer sobre todo y lo están haciendo estos políticos de la derecha, y nos quieren confundir a todos con ellos, la política sigue siendo la única herramienta de liberación colectiva, y por eso quieren acabar con ella. Y en este sentido, la política de los políticos republicanos lo que nos muestra es un intento valiente, profundo y comprometido de transformar el mundo, de transformar la realidad, de transformarla contra viento y marea, de transformarla contra fuerzas poderosísimas, sabiendo que podían llevarla como la llevaron a su muerte. Pero incluso así apuestan por la transformación. Y apuestan por la transformación
en apoyo no de los más débiles, porque esa palabra nunca debemos usarla cuando hablemos de trabajadores, no de los débiles, sino de las clases activas, de los que pensaban y de los que piensan, de los que producen y de los que crean. Esa es la plataforma republicana, los que producen, los que piensan y los que crean. Y la República se puso de lado de esa inmensa mayoría de la población española y eso le costó su propia vida. Esa visión de la política como elemento de transformación, como herramienta de transformación de la realidad, se opone completamente a la política esta que estamos viendo ahora, que no es más que una política que gestiona lo que existe, que no es más que una política que está al servicio de los intereses de los poderosos, que es incapaz de enfrentarse mínimamente a los que detentan el poder, que huye de ese enfrentamiento y que huye de ese compromiso. Esa es la cuestión que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa. Pero para conseguir eso, es también fundamental que pensemos cuál fue la estrategia que llevó a la República. Y la estrategia que llevó a la República no fue crear chiringuitos republicanos, ni sectas republicanas, ni envolverse con la bandera a ver quién es más republicano, yo o tú. No fue esa. Fue crear una amplia coalición interclasista. Fue el Pacto de San Sebastián y fue la conjunción republicano-socialista que vino después. ¿Y qué es lo que unía el Pacto de San Sebastián? ¿Y qué es lo que unía a la conjunción republicano-socialista? ¿Qué es lo que los unía? ¿Qué cemento los unía? Pues el cemento era precisamente la alianza antioligárquica. Hoy día la monarquía está comprometida con la oligarquía. Hoy día la monarquía forma parte de esa oligarquía. Y el cemento que tiene que unirnos a nosotros es también esa alianza antioligárquica, donde están los intereses de las clases medias que se han construido desde los 50 y 60, de los trabajadores, de los asalariados y de los intelectuales. Levantar la bandera de la antioligárquica en nombre de la Tercera República y denunciar que la monarquía ahora, y yo creo que su futuro, igual que Alfonso XIII ligó su futuro para siempre al Primo de Rivera, y eso le costó el trono. No solamente fue el desastre de Anual, el barranco del Lobo, fue también que se comprometió con la dictadura. Esta monarquía está comprometida con las élites y el denunciarlo supone crear ese amplio frente. Pero ese amplio frente, y eso nos enseña también la República, no solamente la República, nos enseña lo mejor de la tradición del Partido Comunista, por ejemplo, y también la mejor tradición del Partido Socialista, que también la tuvo. Solamente puede hacerse con dos palabras: unidad y organización. Si no hay organización, no llegará nunca a la Tercera República. Y también pensemos una cuestión, compañeras y compañeras: no nos sirve cualquier república. ¿Qué ocurriría si mañana hubiera un proceso constituyente? ¿Qué república saldría? ¿La de la Segunda República? El artículo 1 sería: España es una república de trabajadores de toda clase y condición, ¿eso diría? ¿O se parecería más bien al discurso de Esperanza Aguirre? Por tanto, no podemos poner el carro delante de los bueyes. Hay que ir a un gran pacto y hay que buscar la hegemonía gramsciana. Yo creo que hay tres palabras que son irrenunciables para la república que llega. Una laica, porque si no hay laicismo no puede haber defensa de lo público. De hecho, el laicismo es una forma de honestidad y de defensa de lo público. Otra, comprometida con un sector público poderoso, potente, donde la propia Constitución aparezca de forma irrenunciable que un sector público nunca se entregará por muchas crisis que lleguen. El Estado tiene que estar, como dice la Segunda República, no quiero extenderme, pero cuando llegó la República en el 31 había una crisis como la de ahora. Y la República no se asustó. La República, ¿sabéis lo que hizo? Fue keynesiana antes de Keynes. Poner en marcha un proyecto tremendo de obras públicas, darle a la maquinita de hacer billetes, de manera que en el 31 había 4.600 millones de pesetas en circulación y 3 meses más tarde había 6.800 millones. Eso hizo la República. Y cuando la banca Morgan le negó 60 millones de dólares que le había dado Alfonso XIII, después de las elecciones del 13 de abril, se los negó la República. Y sin embargo la República tiró por adelante. Hizo una ley financiera que obligó al Banco de España a controlar la evasión fiscal. ¿Sabéis que el 20% de los depósitos bancarios huyeron en los 2 primeros meses? Pues igual que ahora. Entonces, la cuestión, por tanto, se trata, la segunda palabra que yo planteo es una república que tenga una proyección social en lo económico. Sin eso va a ser muy difícil enfrentarse al neoliberalismo. Y la tercera, laica, social y participativa. Ahí tenemos el municipalismo hecho polvo ahora. La esencia de la república está en la participación pública.
en la participación de los ciudadanos, no solamente partidaria, sino de otras formas. Esos tres términos yo creo que son irrenunciables para nosotros. Entonces, para eso, y termino, hay que crear esa amplia mayoría social. Y hay que enseñar a los ciudadanos que nos rodean que el legado republicano está ahora más vivo que nunca y sobre todo que es más necesario que nunca. Así que nada, muchas gracias. En primer lugar, Luis, darte las gracias de parte de todos los fontaniegos por tu asistencia y también por recibirnos y por atender a los medios locales. Gracias a vosotros. Soy yo el que tiene que agradecer vuestra hospitalidad. Para comenzar, premio Adonais, premio Loewe, premio nacional de literatura y nacional también de la crítica. ¿Has sentido en algún momento esa presión que ejerce esos títulos a la hora de qué dice, cómo dice, y sobre todo quién dice qué en temas muchas veces comprometidos y en este caso mucho más como puede ser la memoria histórica? Bueno, yo creo que la única reacción sensata ante los premios es la gratitud. Un jurado se reúne y te premia y hay que agradecerlo porque a una final siempre llegan 4 o 5 libros que se merecen un premio. Si eligen el de uno, pues lo único que corresponde es la gratitud. Y a partir de ahí, pues ser muy conscientes de que hay mucha gente muy buena que se ha muerto sin ningún premio y mucho tonto solemne que ha tenido muchos premios. No creérselo y tampoco desesperarse si a uno no le dan el premio que él esperaba. Y en literatura, la verdadera honradez es la independencia. El escritor, para ser honrado, tiene que ser independiente. Eso significa no obedecer ninguna consigna. La conciencia crítica es muy importante. No obedecer las consignas del poder, de las ideas establecidas, del pensamiento dominante, y tampoco obedecer las consignas de la oposición, de la rebeldía de los tuyos propios, ¿no? Uno debe ejercer la conciencia crítica de acuerdo con su propia exigencia ética y en ese sentido pues a veces existe incomodidad al criticar algo, al ponerse en contra de algo, a poner en duda la opinión de las mayorías, pero frente a esa incomodidad y a esa presión pues está la honradez de un pensamiento de lo que ha sido el pensamiento de los intelectuales, el papel tradicional y a mí me parece que indispensable para la democracia, que es la independencia y el compromiso con la verdad, por lo menos el compromiso con no mentir, porque la verdad me parece una palabra muy solemne, cada uno tenemos nuestras ideas que pueden ser más objetivas o menos objetivas, quien se cree que tiene la verdad absoluta es un cretino la mayoría de las veces, un dogmático. El compromiso ético es el compromiso de no mentir, de no aliarse uno nunca con la mentira. Nadino, ¿qué opinión tienes sobre el tema que ha generado tanta polémica y todavía sigue suscitando de Lorca? Bueno, Lorca fue uno de los grandes poetas de la literatura europea contemporánea. Creo que es un orgullo para Granada que García Lorca se sintiera granadino, naciera en Granada. Las ciudades tienen que definirse, tienen que buscar su carácter, sobre todo en los momentos que vivimos, donde la comunicación internacional está importante y yo creo que Lorca, junto a la Alhambra, nos invitan a definirnos como una ciudad cultural, una ciudad que debe representar el diálogo, la convivencia. La muerte de Federico García Lorca simbolizó el asalto de la barbarie, de los fascismos a la libertad y a la razón y a la cultura, ¿no? Y ese me parece a mí que es el simbolismo de Lorca. Me gustaría que la muerte de Lorca y su fama universal amparasen a todas las víctimas de la represión, de la Inquisición, del dogmatismo y bueno, a mí me parecería estupendo que ese fuese el significado de la muerte de Lorca, que no solo sea la muerte de un gran poeta o un asesinato en concreto, sino que simbolice todos los hechos de injusticia, de persecución, de dogmatismo, de barbarie que han asolado el mundo a lo largo de su historia. Compartes también con Alberti gran parte que además tiene
tienes tu colaboración a la hora de escribir. ¿Qué significa para ti o qué ha significado para ti, Alberti? Imagínate, yo era un muchachito que estaba terminando sus estudios. Rafael Alberti acababa de volver a España después de un larguísimo exilio. Yo quise unir mi primera dedicación a la poesía con mi trabajo universitario, académico, y nada mejor que buscar una tesis doctoral sobre la poesía vanguardista de Rafael Alberti, y tuve la inmensa suerte de que se bajara del altar donde yo lo tenía el amigo de Lorca, el poeta republicano, el autor de Sobre los Ángeles, un altar se merecía. Él se bajó y se convirtió en un amigo y me enseñó muchas cosas, le debo mucho, que tiene que ver con la literatura y con el amor a la poesía y con la defensa de la rebeldía del poeta. Él decía, ser rebelde es haberse puesto como yo en los años 30 delante de un caballo encabritado de la Guardia Civil, ¿no? Esa vitalidad, esa rebeldía, para mí fue una enseñanza. También su amor por la poesía, su devoción por los clásicos, por un verso de San Juan de la Cruz, de Garcilaso, porque el poeta tiene que comprometerse también con la poesía. No puede degradar la poesía, convertirla en una divulgación de consignas. Tiene que ser un compromiso ético y un compromiso con la dignidad de la poesía. Y Rafael era un gran amante de la poesía. Y después me enseñó muchas cosas sobre la vida, ¿no? Y es uno de los maestros que yo tengo muy presente. Cuando escribo muchas veces no pienso en lo que pensarán los críticos, los amigos, los jóvenes. Muchas veces pienso, ¿y qué me diría de esto Rafael? Está puesto al lado mío, detrás de mi hombro, en mi mesa de trabajo. No sé si conocerá el hecho de los crímenes de la Guaucho que sucedieron aquí en Fuentes. Sí, los conozco. Un amigo, Juan Morillo, me dio información y tuve la oportunidad de escribir un artículo en el País. Son de los crímenes más bárbaros que significaron la represión, ¿no? No hay que olvidar que con el fracaso del golpe de Estado, en los planes de los militares golpistas estaba el terror como método de trabajo. Pudo haber canallas en los dos bandos, porque hay canallas en todos sitios y hay gente buena en todos sitios también. Lo que hubo fue un bando que defendió la legalidad y que intentó oficialmente mantener con justicia las cosas, y hubo otro bando que, para hacerse con el poder, impuso el terror. Yo creo que uno de los hechos que simbolizan el terror, la barbarie, la humillación a la víctima, pues fue el crimen que se cometió contra estas mujeres violadas, maltratadas y arrojadas a un pozo, ¿no? Es uno de los símbolos de ese terror que representó en Sevilla el militarismo de Queipo de Llano en 1936. Gran parte de tu escritura se basa en cierta medida en una reflexión sobre acontecimientos que han sucedido. Si tuviera, aunque sé que es complicado, lo habrás hecho, que reflexionar sobre todo este tipo de hechos que han sucedido, ¿cuál es la reflexión que se te vendría a la cabeza primeramente? Bueno, a mí me impresionó mucho la primera vez que viajé a los países del este, precisamente acompañando a Rafael Alberti, ver con mis propios ojos que aquellos sistemas se parecían mucho al franquismo y que la dictadura era mal camino para defender nada. La justicia social no se puede defender a través de una dictadura. Y después me afectó mucho un acontecimiento como el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN de 1986, cuando yo vi que la democracia tampoco era sinónimo de libertad, porque los medios de comunicación bien manipulados podían cambiar la mentalidad de un país en 15 días, ¿no? Y desde entonces pues he querido afianzarme en el pensamiento democrático, entendiendo la democracia no solo en la dimensión de las libertades formales, sino también en la dimensión de la justicia social y de la participación de los ciudadanos. Yo creo que esos han sido los dos hechos que en mi pensamiento más han influido. El descubrimiento de unas revoluciones sociales que habían derivado en un totalitarismo inaceptable, y la alarma de que las libertades formales pueden ser tan manipuladoras y están tan al servicio del poder como una dictadura, y cambiar en 15 días la mentalidad de la gente al servicio pues de los intereses financieros y de los intereses económicos.
Recibes una condena por unos hechos en 2008, en el cual criticas por una frase, más que ir a ese hecho, a raíz de ahí abandonas durante un tiempo lo que es la docencia. Creo que ahí alejarte un poco de lo que es la docencia habrá sentido una gran pérdida. Precisamente este año ha vuelto, porque el profesor con el que discutí se ha prejubilado, se ha ido al departamento y yo he regresado a mis clases después de casi 5 años. Bueno, había un señor que explicaba a los alumnos en sus lecciones y por escrito que Federico García Lorca era un fascista, y eso a mí me indignaba especialmente. Explicaba a sus alumnos que Francisco Ayala era un nazi, y eso a mí me indignaba especialmente porque yo me he dedicado a la literatura por amor a gente como Federico García Lorca, que dio su vida por representar la libertad republicana, y por admiración a Francisco Ayala, que sufrió un larguísimo exilio por defender los valores republicanos frente a la barbarie. Y entonces yo le respondí en público con un artículo diciendo que llamarle fascista a Lorca no era propio de un profesor de literatura, sino de un perturbado y de un manipulador de la historia. Él me puso una querella por calumnia. Pensó que lo calumniaba o que lo injuriaba por llamarle perturbado. Yo sigo creyendo que decir que García Lorca era fascista es propio de un perturbado, pero el juez le dio la razón. Vete tú a saber. Pero hay tantas sentencias de los jueces que tienen más que ver con un cruce de cables, por la razón que sea, que con la justicia, que tampoco me sorprendió mucho. No quise poner un recurso ni entrar en una pelea que no iba conmigo. Yo tenía las cosas clarísimas. Voy a seguir defendiendo a los escritores que admiro, porque a eso he dedicado mi vida, y lo único que hice fue pagar la multa que me puso. Le di 3.000 euros a este señor que explicaba que Lorca era un perturbado, y pedí una excedencia, y he estado escribiendo. No me ha venido mal, he escrito mucho, he publicado 2 novelas, he publicado un libro de poemas, he publicado libros de ensayo, y he tomado conciencia de lo injusto que es el ministerio cuando llama vagos a los profesores. No sabes el trabajo y la energía que te exigen las clases. Todo lo que yo he escrito y lo que he hecho de colaboración en la prensa, de trabajo intelectual, de libros publicados, se ha debido a que he estado 4 años sin dar clase. Y esta reforma que quieren hacer ahora, maltratando a los profesores, queriéndoles dar más horas de trabajo, llamándoles vagos, es muy, muy, muy injusta. Porque cuando un profesor está unos años sin dar clase, se da cuenta las energías que se llevan las clases y el compromiso humano con los alumnos que significa la clase. Hablando de la enseñanza, ¿crees que realmente en los colegios, en los institutos, en la universidad, no se habla verdaderamente en relación a la memoria histórica, no se cuenta verdaderamente las cosas como deberían ser? ¿Crees que se oculta mucho, no se hace por temas políticos? ¿Por qué? Bueno, una enseñanza, un sistema educativo suele corresponder al espíritu de un país y a la situación de un país, ¿no? Ahora se está destrozando la enseñanza pública porque dominan unas ideas que quieren desmantelar todos los servicios públicos para potenciar el negocio privado, ¿no? Y ocurre lo mismo con la memoria. La dictadura manipuló mucho la historia, falsificó la historia, y después la democracia también, porque era difícil de justificar que las élites económicas del franquismo se perpetuasen en la democracia y que un dictador pudiese nombrar heredero y que ese heredero tuviese legitimación, y para eso hubo que falsificar la historia a través no solo de la manipulación de los hechos, y se manipularon los hechos para decir que la República había sido una época violenta y que por eso tenía la misma responsabilidad, una responsabilidad equidistante con el golpe militar, con los fascistas, y que por tanto la reconciliación era el olvido de dos culpas, ¿no? Eso ya fue una manipulación, pero hubo otra manipulación que no fue con el recuerdo manipulado de la historia, sino con el decreto de silencio, y se manipuló también, y no se han tratado de manera abierta los acontecimientos de la historia de España. Por fortuna, ahora en las universidades
hay historiadores muy notables que están dedicándose a el conocimiento de la verdad y a la exposición objetiva de lo que pasó. Quien no quiera enterarse de lo que pasó ya es responsable de su ignorancia, porque están surgiendo unos trabajos de investigación muy notables y que aclaran mucho las cosas. Y desde luego los colegios que han tratado estos temas han estado más al servicio de santificar, por ejemplo, papeles como el del rey de España, que al servicio de la verdad. A la hora de escribir muchas veces, sobre todo en los poemas, te proyectas en un personaje, te metes dentro del poema, en la metaficción, para contarnos algo. En los temas como los que ocurrieron aquí en Fuentes de Andalucía o otros muchos, ¿en quién te situaría o dentro de qué personaje o para contarnos la historia? ¿Desde qué perspectiva nos la contarías si tuvieras que hacerlo? Tú recuerdas una de las maravillosas imágenes de Walter Benjamin, el filósofo alemán perseguido por el nazismo. Es la imagen del ángel de la historia. Es un ángel que va de espaldas, empujado por el viento, con las alas abiertas y viendo toda la historia como una acumulación de catástrofes. Y se compadece de las víctimas y le gustaría acudir con sus alas a ponerse al lado y a consolar y a compadecerse a todas las víctimas de cualquier situación de injusticia. Pues ese es el sentimiento que tengo yo con la historia, un respeto extenso a todas las personas que han sufrido a lo largo de la historia, sea cual sea su situación. Reconozco que me afecta especialmente la víctima de la República y de la represión militarista en España a partir de 1936, porque ese sueño republicano que se levantó en 1931 lo siento como mío, me siento heredero de ese sueño, de ese pacto entre la cultura y el trabajo para transformar y modernizar el país, y que yo me considero heredero de esa historia. De alguna manera esos muertos son mis muertos. Yo tengo un poema que se titula El pasado, que es un poema de amor. Cuando yo empecé a vivir con mi mujer, pues como cualquier persona normal, la llevó a su ciudad, a Granada, a presentarla en familia, a conocer a la familia, y una de las cosas que hice fue llevarla con el coche a los barrancos que hay entre Biznar y Alfacar, donde están enterrados muchos cientos, miles de republicanos españoles que fueron asesinados en los primeros días del golpe de Estado, y se los enseñé como mis antepasados. En ese sentido, aunque éticamente creo que la labor del pensamiento democrático es compadecerse de cualquier víctima en cualquier tiempo, en cualquier situación de injusticia, yo confieso que las víctimas de la represión militarista contra la República las siento de una manera muy especial. García Lorca está entre ellas, Antonio Machado está entre ellas, Rafael Alberti está entre ellas. Yo sigo su tradición. La poesía en dos estilos va a caballo, entre el simbolismo y el realismo, se va sucediendo de uno al otro. Uno tiene una carga más emotiva y el otro evidentemente tiene una proyección más realista. Es un poco significativo que en hechos como este, como lo que estamos hablando de la memoria histórica, se produzca una gran carga emotiva en hechos tan reales, por desgracia, como la vida misma, ¿verdad, Luis? Claro, es que la realidad no es una cosa de cartón piedra y objetiva. La realidad también la interpretamos nosotros, la formamos con nuestra mirada, y nuestras emociones, nuestros sentimientos forman parte de la realidad, y los poetas trabajamos en eso, con qué ojos miramos y cómo interpretamos la realidad. No se trata simplemente de una piedra dura, se trata de lo que el ser humano proyecta también de sí mismo a la hora de leer esa piedra, ¿no? Y por eso la realidad está llamada a cargarse de simbolismo, y en eso trabajamos los poetas, buscamos esas metáforas, esos símbolos que a partir de la realidad nos permiten comprender cuáles son las emociones que compartimos ante un hecho concreto, ante una situación concreta. La poesía es también ficción. Si yo escribo un poema de amor, no basta con decir lo que quiero a mi novia,
tengo que crear un espacio de emociones para que cualquier persona, al leer el poema, pues recuerde su propio amor, ya sea un hombre, una mujer, un heterosexual, un homosexual, un creyente, un no creyente. En eso trabajamos los poetas y elaboramos nuestro propio sentir, nuestra propia mirada, para intentar comunicar, crear, conocer sensaciones que compartimos los seres humanos. Dos preguntas para finalizar. En uno de los artículos que te he leído, en tu proceso de enseñanza le dices a tus alumnos que el buen maestro es el que se plantea la pregunta de qué puedo aprender de ti. Si nosotros tuviéramos que plantearnos la pregunta ¿qué podemos aprender de ti?, ¿qué nos contestarías, Luis? Pues no lo sé. Lo único que puedo decir es 2 o 3 cosas que me ha enseñado la vida y en las que me siento seguro. En primer lugar, el alejamiento de cualquier tipo de dogma. A mí la poesía me ha enseñado que los matices son muy importantes. El poeta que se tira un día, una semana buscando una palabra precisa es alguien que quiere hacerse dueño de sus propias opiniones. Yo creo que vivimos en una sociedad llena de prisas y el dogmatismo es la prisa de las ideas. A mí me gusta matizar frente a los dogmas. Eso lo defiendo y me siento cómodo en esa defensa. Defiendo también que la reivindicación de la conciencia individual tiene que ver con la libertad, que no solo somos libres cuando decimos lo que pensamos, sino sobre todo cuando pensamos lo que decimos. Por eso yo no confundo, y me lo ha enseñado la poesía, espontaneidad con verdad, porque muchas veces nos dedicamos a repetir como loros lo que flota en el ambiente. Hay que hacernos dueños de nuestras propias opiniones y para eso conviene pensar las cosas varias veces sin prisa y responder de ellas con nuestra propia conciencia. Eso lo he aprendido también. Y por otra parte me ha enseñado la poesía que la reivindicación de la conciencia individual no puede ser un ejercicio de ensimismamiento, de encerrarte contigo mismo, sino de puesta en claro de tus ideas para acudir a la plaza pública y dialogar con los demás. Quien defiende los espacios públicos es quien ejerce su conciencia individual y entra en diálogo con los otros y rompe los espacios públicos tanto quien borra las plazas como quien homologa las conciencias, y en ese sentido yo no quiero identificar libertad con egoísmo, sino libertad con diálogo, con dimensión social. Eso me lo ha enseñado también la poesía, porque un libro es como un espacio público donde lo que tú sientes más íntimamente lo pones en diálogo con el otro. Y fíjate que la lección de la poesía es tanto para el autor como para el lector una lección de comunidad, porque cuando yo pienso en mí mismo para dialogar con un lector, me veo obligado a ponerme también en la piel del lector, ¿cómo le puedo contar esto? Y al ponerme en el lugar del otro aprendo mucho de mí mismo. Y me ocurre lo mismo como lector. Yo cuando leo a Lorca, a Cernuda, a Neruda, a Baudelaire, me pongo en el lugar del autor de lo que estoy leyendo, y al ponerme en la piel de su protagonista, en la piel de su voz, pues aprendo mucho de mí mismo también. Eso creo que es fundamental también, saber que aprendemos mucho de nosotros mismos poniéndonos en el lugar del otro. Ya por último, para finalizar, terminar justo como empezamos, hablando de la memoria histórica, ¿qué mensaje le podemos mandar a todos los jóvenes para que se acercan y la conozcan, a los mayores que la han sufrido para que no la olviden, y porque hay que seguir apostando y luchando por recuperar y por mantener esa memoria histórica? Me gusta mucho repetir, y lo he repetido en los últimos meses, una reflexión de un escritor inglés, John Berger, que dice que la forma más peligrosa de cancelar nuestro futuro es borrar nuestro pasado. Los seres humanos tenemos historia, formamos parte de un relato, y eso significa que venimos de un planteamiento, que estamos en un nudo y que somos responsables de un desenlace. Si yo me comprometo con mi futuro es porque soy heredero de algo que me han enseñado mis mayores, ¿no? Y en ese sentido el problema del olvido no es que se borre lo que ha sucedido,
es que te deja sin relación con el futuro, porque la historia es un diálogo entre pasado, presente y futuro. Y yo invito a la gente a que se comprometa con el futuro, y para eso es fundamental saber que venimos de un tiempo que nos ha hecho como somos, que nos ha enseñado a mirar como somos, y que debemos conocerlo para ser más libres y para ser más dueños de nuestros actos.